Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro viernes de salud mental aquí en Junta Médica. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de la mitomanía. Es cuando una persona ya empieza a mentir de una forma habitual en su vida. Esto realmente constituye un síntoma de un trastorno mental. Nuestros invitados especialistas al programa nos van a explicar todo sobre la mitomanía y también cuál es el tratamiento más adecuado y si además se puede curar, pero también cómo debemos actuar las personas que estamos alrededor de un mitómano o una mitómana. Empezamos Junta Médica. Pero además de ser viernes de salud mental, ya saben que también nos acompaña Luigi Gambarini, ¿no? Que una vez más vuelve aquí al estudio de Junta Médica para traernos pues esas dinámicas que nos ayudan, ¿no? A relajarnos un poquito y para así poder disfrutar más tranquilitos nuestro fin de semana. Pero primero vamos con nuestro tema del día. Luigi ya viene después. Vamos a presentar a los doctores que han llegado al programa. Una vez más, Guillermo Lat, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideyo Noguchi y Nora Rivas Plata, psicóloga clínica del Centro Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Y Nora no se separa de su librito, pero para nada. Ese librito tiene que venir a la Junta sí o sí. Así es, y están todos los temas de Junta Médica. Así es. Primero sería bueno aclarar el término, ¿no? de mitomanía, ¿no? Porque creo que ahí había un pequeño... No estaban de acuerdo los dos, ¿no? A ver, vamos con usted, doctor. Bueno, la mitomanía es la forma popular en la que se conoce el término de gente que miente con frecuencia, pero desde un punto de vista psiquiátrico le corresponden otros términos. La mentira patológica, el trastorno o desorden facticio, o la pseudología fantástica, que es la forma más elaborada de la mentira, ¿no? Estas mentiras son parte de un cuadro clínico diferente, ¿no?, a la mentira exclusivamente, porque la mentira es un síntoma, ¿no? O sea, no es que, digamos, tener o ser mitómano es un trastorno mental, sino que es parte de es un síntoma, como decía al inicio, ¿no?, de otros trastornos mentales que pueden tener una persona. Claro, partamos de algo, la mentira es algo cotidiano y normal. Se dice que en una conversación común y corriente uno miente por lo menos un par de veces durante esa conversación. Claro, ¿no? Y aquí habría que diferenciar cuando ya hablamos de esas mentiras que se conocen como las piadosas y cuando ya son esas mentiras de una persona que no puede dejar de mentir en su vida diaria, ¿no? No. Claro, o sea, en la definición está un poco la discrepancia, ¿no? En el sentido de que algunos lo consideramos un trastorno del control de los impulsos, ¿no? Y obviamente un trastorno del contenido del pensamiento. Pero en lo que sí estamos de acuerdo es que no es una enfermedad psiquiátrica definida como tal, ¿no? Estoy de acuerdo con el doctor cuando él dice que acompaña a muchos otros trastornos. Se habla de rasgos mitómanos que acompañan a diferentes tipos de personalidades, ¿no? Que probablemente ya vamos a ir explicando a lo largo del programa, ¿no? Así es, porque primero vamos con nuestra información diaria. Mitomanía es la tendencia a mentir de manera compulsiva, llegando incluso a distorsionar la realidad. La mitomanía forma parte de otros trastornos de personalidad y clínicamente no puede establecerse antes de los 18 años de edad. Narcisista, baja autoestima y altos niveles de ansiedad y estrés son algunos de los rasgos de las personas mitómanas. ¿Estamos de acuerdo con esta información? Sí, pues. Claro que sí, claro. El doctor decía, por ejemplo, que la mentira es parte de nuestra vida diaria y efectivamente, ¿no? O sea, un niño aprende, entre comillas, a mentir, ¿no? Y aprende a darse cuenta de las consecuencias de su mentira alrededor de los 3 años de edad, ¿no? Y desde allí empieza a manejar la mentira de una cierta manera, dependiendo obviamente del entorno familiar que lo conduzca, ¿no? Además, un hito importante en el desarrollo de un ser humano para adquirir maduración y diferenciarse de la mente materna es el descubrimiento por el niño, como dice la doctora, a los 3 años de edad, de la mentira. Eso permite al niño crear una teoría de la mente. ¿Y qué consiste eso? Logra diferenciar mi mente de la mente de mi madre. ¿Y a través de qué? De la mentira. Porque ella no puede descubrir los contenidos internos de mi mente. En ese caso, en ese momento, el niño adquiere
un desarrollo superior. ¿Y por qué eso no se puede diagnosticar antes de los 18 años? Porque lo que se ha visto desde un punto de vista epidemiológico, es decir, a nivel de un estudio poblacional, es que antes de los 16 no hay la tendencia a descubrir este tipo de patologías, ¿no? Comienzan a manifestarse a los 16 y son identificados muchos años después, los mentirosos patológicos, ¿no? Por lo menos 6 años a 10 años después de haber comenzado a mentir, recién son identificados como tales, ¿no? ¿Y ellos son conscientes de que realmente mienten de forma compulsiva? Claro. Sí, son conscientes. Sí, por supuesto. Porque o sea, ellos mismos distorsionan la realidad, ¿no? A veces utilizan algo que es real y empiezan a crear toda una película ahí de por medio. Claro, la conducta de mentir requiere hacer un esfuerzo de imaginación, ¿no? Entonces, cuando uno miente tiene que imaginar una serie de situaciones, circunstancias, detalles incluso, ¿no? Y para que esta persona que tiene este trastorno mitómano, ¿no?, o pseudología fantástica, como bien ha dicho el psiquiatra, el doctor, tiene que hacer todo este proceso de imaginación, de pensamiento, cavilar, ¿no? Es que tiene que como que ata todos los cabos. Exacto, claro. Porque la persona que lo está escuchando se lo cree. Sí, claro. Realmente, no se das cuenta hasta después, ¿no? Como decíamos con Nora, la mentira tiene patas cortas, ¿no? Y a veces se logra, ¿no? Saber la verdad, ¿no? Y ahí es cuando se da cuenta que esta persona tiene un problema. Así es. Ahora, estrictamente hablando, el mitómano no distorsiona la realidad, está consciente de la realidad. Así. Crea una realidad paralela, ¿no?, para conseguir por parte de quien lo escucha algo. Y es en ese algo probablemente donde está el meollo del problema. Claro que sí, claro que sí. Antes, fuera de cámaras, hablábamos con el doctor de que existen casos emblemáticos, por llamarlo de alguna manera, de mentirosos patológicos, ¿no?, conocidos además. Y son personas que han hecho toda esta construcción imaginativa, ¿no?, de mentiras justamente para obtener a cambio un algo, ¿no? O sea, puede ser reconocimiento, estar en el foco de la atención de los demás, o en muchos casos también denigrar a otros, afectar a otros, ¿no? Dos casos emblemáticos para la audiencia. Ahí está, eso quería saber yo, a ver, para conocer. Jean-Claude Romand, un francés que fingió durante años ser médico y pertenecer a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Estuvo 20 años en esa mentira. 20 años, nadie lo descubrió. Mentira, y cuando estuvo a punto de ser descubierto, asesinó a sus padres, a su esposa, a sus hijos y a su perro, ¿no? Es un caso emblemático que inclusive ha formado parte de algunos libros y películas, ¿no? El adversario es una película interesante que alguno recomendaría para poder entender en qué consiste esto de la mentira patológica. ¿Y el otro caso? Otro caso emblemático es el de Alice Esteve, recientemente, ¿no?, que fingió, una española, que fingió ser sobreviviente del atentado a las Torres Gemelas, ¿no? E inclusive llegó a dirigir una asociación de sobrevivientes de este atentado, ¿no?, hasta que fue descubierta, ¿no? El descubrimiento de esto hizo que ella cayera en 7 idiomas y se alejara de los focos de la opinión pública. Pero digamos, o sea, una vez que ellos hacen o tejen toda esa red de mentiras, ¿ellos saben que es mentira o al final se lo acaban creyendo? No, saben que es mentira. Saben que es mentira, o sea, están conscientes de que todo lo que están contando es totalmente falso. Así es. Claro, pero en esa construcción imaginativa, o sea, ellos llegan a vivir como si, ¿no?, como si esa red de mentiras fuera real, ¿no? Tan lo viven que incluso el entorno llega a creer que efectivamente es así. ¿No? Y qué complicado también para el entorno una vez que se da cuenta, ¿no?, de que la persona con la que han estado conviviendo, por ejemplo, tiene este problema, ¿no? ¿Cómo actuar ahí? Sufren mucho. Bueno, yo particularmente no he tratado directamente, ¿no?, a un paciente con este trastorno, ¿no? Pero sí trato, ¿no?, en el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima trabajamos, ¿no?, con todo tipo de personas que buscan ayuda y acuden a nosotros, por ejemplo, personas que tienen, que viven las consecuencias de haber sido víctimas de alguien, de un mitómano, ¿no? Sufren muchísimo, o sea, tienen problemas de tipo económico porque acaban con los ingresos de la persona, ¿no?
los engañan de muchas formas, les hacen caer en errores frecuentemente uno tras otro. Entonces sí puedo hablar de estas consecuencias en los familiares, en el entorno del mitómano, ¿no? Claro, ¿no? Y al final te das cuenta que has vivido en una farsa, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho sufrimiento en realidad. Completamente. Vamos a ver este dato que viene a continuación para poder contextualizar mejor nuestro tema del día. Bueno, vamos a ir primero con algunas características del mitómano, ¿no? Son manipuladores y convincentes, cierto, Sí. ¿no? Su discurso suele ser verosímil también, ¿no? Eso puede ser en parte porque utilizan algo que es real. Claro, justamente en O sea, la no es que explicación... generan toda una mentira desde el inicio, sino siempre se agarran de algo que es verídico. Claro, por ejemplo, el caso que contaba el doctor acerca de esta mujer que se hizo pasar por sobreviviente de las Torres Gemelas. O sea, en realidad la situación de las Torres Gemelas ocurrió, existió, ¿no es cierto? Entonces, basado en este hecho real, ella construyó, ¿no?, toda esta mentira. Entonces, por lo general suele basarse en acontecimientos parcialmente reales, ¿no? Exacto. No aceptan que tienen un problema. O sea, son conscientes de que lo tienen, pero no lo aceptan. Y muy rara vez buscan ayuda. Eso es verdad. Si van a buscar ayuda, por lo general son empujados por la judicatura o por los familiares a que busquen ayuda, pero ellos mismos por sí solos. Y fíjense no ustedes que encima van a buscar ayuda y los llevan con mentiras. Excepto una variante de la mitomanía, que es el desorden facticio. El desorden facticio es un desorden bien peculiar, en el cual el individuo busca ayuda médica fingiendo y simulando síntomas o produciéndose síntomas, de tal forma que son diagnosticados con frecuencia por médicos y van rotando de un hospital a otro, ¿no? Buscan ayuda, ¿no? Pero buscan ayuda para poder de alguna forma resolver este problema de la mitomanía, llegando a ser considerados pacientes. Esa es su ganancia principal, el ser considerados pacientes. Muy bien. Y, a ver, cambien de tema constantemente. Depende, ¿eh? Depende. Yo diría que más bien, ¿no? En quien la mitomanía se ha convertido en un estilo de vida, ¿no? La mentira tiene que ser sostenida en forma indefinida. Claro. Y Eso es complicado también, ¿no? Es complicado. Claro, es que tiene que haber una cierta coherencia, entre comillas, ¿no? En esta, digamos, mentira que ha tejido este personaje, ¿no? Porque el cambiar de tema podría ser, de pronto, estar relacionado con, dentro del mismo tema, referirse a variantes, pero dentro del mismo tema, ¿no? Y hacerle caer al final Claro, un error, o podría ¿no? referirse a una especie de distractor para confundir a la persona, ¿no? O sea, hablarle de otra cosa momentáneamente, pero la mentira tiene que ser sostenida a lo largo del tiempo. ¿Ustedes consideran, por ejemplo, que un mitómano es una persona que es muy inteligente? No. ¿O no? No es muy inteligente. Los estudios que hay acerca de estas personas hablan de que tienen una inteligencia promedio y de repente un poquito más que lo habitual, pero no son personas superdotadas desde un punto de vista intelectual. Claro, superdotados no son. Pero hay que tener, desde mi punto de vista, un cierto grado de cognición elevada como para poder sostener una habilidad, ¿no? una habilidad por mucho tiempo, ¿no? Y estar siempre prestando atención a lo que dijo para no caer en su propia red de mentiras, ¿no? Entonces sí, hay que tener la habilidad, ¿no? Para ser manipulador y convincente hay que tener un cierto grado de elevada cognición, ¿no? Para hacerle creer a una persona que una cosa es de tal manera, ¿no? Y para convencerla de hacer cierto tipo de cosas. Entonces hay que tener ciertas habilidades desarrolladas que no necesariamente significa que tengan pues un CI, un coeficiente intelectual altísimo, ¿no? Claro. Ahora, ¿un mitómano miente, por ejemplo, todo el día? ¿O ella lo que te cuenta que sí es verdad? O sea, Sí, te pues, miente incluso hasta lo que ha tomado desayunos, No. si se duchó o no se duchó. Bueno, Va a mentir en cuanto a si el propósito de su mentira Ajá. se inscribe Siempre dentro del buscando un patrón propósito. general. Claro, por supuesto. muy Claro. bien. Seguimos adelante. Dan versiones diferentes del mismo hecho. En quien no tiene consistencia probablemente, en quien recién está incorporándose al sistema de mentiras. Probablemente puede haber esa incoherencia, pero habitualmente en quien ya está habituado a mentir. Más bien lo tiene todo bien craneado. Claro, Evidentemente. más bien lo que pasa es que muchas veces, para justificar la mentira número 1, ¿no? Por ejemplo, elaboran una mentira número 2 y número 3, ¿no es cierto? Entonces, eso les puede crear en algún momento cierta confusión, ¿ya? Porque van a tener luego que sostener con una 4 y una 5 la 2 y la 3,
¿no es cierto? Las mentiras 2 y 3. Entonces, eso sí puede crearles en algún momento un cierto tipo de confusión, ¿no? Es decir, crean más mentiras para sostener su propia mentira. Eso sí, ¿no? Muy bien. Ahora, además de estos rasgos que hemos visto aquí, ¿qué otras características suelen presentar alguien que tiene estos problemas de mitomanía? De un punto de vista biológico, si me permite añadir, hay algo interesante en el cerebro de estas personas. Se hizo un estudio en el cual se compararon los cerebros de mitómanos versus cerebros de antisociales, que son personas que también mienten con frecuencia, y cerebros normales. Y se encontraron dos cosas interesantes en estos cerebros, de personas que ya han fallecido o que han sido sometidas a resonancias magnéticas o exámenes sofisticados. Se encontró, por ejemplo, que la cantidad de sustancia gris, que es la sustancia en donde se elabora toda la actividad neuronal, ¿no?, es reducida a nivel del lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal es muy importante porque dirige, planifica, ¿no? Pero la cantidad de sustancia blanca ahí es muy incrementada, hasta en más de un 30%. Entonces se habla que probablemente esto pudiera explicar en cierta medida todas estas elaboraciones que hacen los pacientes con respecto a las mentiras, ¿no? El incremento de la conexión interneuronal, ¿no?, que se expresa a través del aumento de la sustancia blanca. Qué interesante, o sea que se puede ver, se puede estudiar. Se puede estudiar de alguna forma. Mejor dicho, muy bien. Hacemos una pequeñísima pausa en Junta Médica y ya regresamos con más. Estamos hablando en Junta Médica de mitomanía y Aura, en su ruta de la salud, nuevamente ha salido en las calles y se ha topado con muchísimas dudas sobre este tema para que nuestros invitados las puedan resolver. Vamos a escucharlas. Hola, esta ruta de la salud busca abordar un poco el placer de mentir. Por eso hemos aprovechado este lugar súper romántico para hacerle una serie de preguntas a la gente y poder saber cuánto disfrutamos o con cuánta frecuencia mentimos. Así que empecemos. ¿Sueles exagerar algunas situaciones, o sea, hacerlas más grandes? En la niñez normalmente sí, tal vez sí lo he hecho. Ya, bien. ¿Alguna vez has mentido en búsqueda de aceptación o admiración de tu entorno? En algunas oportunidades en cuanto a la aceptación. Admiración no, para aceptación sí. Bien. ¿Sueles olvidar las cosas que dices? Si no tienen importancia sí, pero si son importantes para mí, no, definitivamente que no. Y para terminar este test, ¿has descubierto alguna vez placer al mentir? En algunas oportunidades sí, tengo que reconocerlo. Perfecto, ahí está nuestro primer test elaborado. ¿Sueles exagerar las situaciones, hacerlas más grandes con frecuencia? Con frecuencia no. Bien. Pero lo he hecho. Bien. ¿Alguna vez has mentido en búsqueda de aceptación o admiración por tu entorno? Sí, en mi juventud. ¿Crees tú en las mentiras piadosas? Todo el mundo las hemos utilizado alguna vez. Lo que decía San Agustín, ¿no? Hay veces uno tiene que omitir, no mentir. Cada vez que han cuestionado tu versión o algo que has dicho, ¿has reaccionado eufóricamente o de manera violenta? Depende de la situación, digamos, psicológica en la cual te encuentras. ¿Alguna vez has encontrado placer al mentir? Sí. Entonces, ¿puedes decir que tienes cierto nivel de mitomanía dentro de ti? Eso espero que los expertos y los estudiosos en este caso puedan analizar. ¿Sueles exagerar las situaciones con frecuencia? Sí, muchas veces lo he hecho. ¿Alguna vez has mentido en búsqueda de aceptación o admiración por tu entorno? Algunas veces, sí. También. Claro. Bien. ¿Y has sentido en algún momento que tus mentiras han ido siendo cada vez más grandes progresivamente? Sí, me ha pasado en algunas ocasiones, sí. Inclusive cuando termino dije, pucha, ¿qué dije? Porque tanto he mentido que ya ni me acuerdo. Cada vez que cuestionan tu versión o lo que dices y aseguras, ¿te molesta? ¿Reaccionas quizá un poco eufórico? En ocasiones sí lo he hecho, claro que sí. ¿Alguna vez has encontrado placer en mentir? Muchas veces. Y el que dice que no, está mintiendo. ¿Alguna vez has sentido
que tus mentiras han ido incrementando cada vez más o con mayor frecuencia? Sí. De hecho, cuando mientes, tienes que seguir mintiendo y la mentira va creciendo, 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 creciendo. ¿Qué opinas de las mentiras piadosas y en qué momento se pueden utilizar? Bueno, no creo en las mentiras piadosas. Creo que una mentira es una mentira. Pero sí, yo suelo mentir cuando lo creo oportuno. Cuando mientes, ¿sueles olvidar constantemente lo que has dicho? No. Siempre trato de recordar todas las mentiras que digo. Bien. Para no quedar mal ni expuesta. ¿Sueles encontrar cierto placer al mentir? No sé qué decir. Sí, a veces. Bien, hemos terminado nuestra serie de preguntas sobre la mitomanía. A algunos se les hace más fácil mentir, a otros no tanto. Pero yo tengo una pregunta. Si la mitomanía es disfrutar el hecho de crear realidades ficticias, ¿eso quiere decir que la vida perfecta que todos mostramos en las redes sociales nos hace un poco mitómanos? Paola, regresamos contigo al estudio y yo me quedo dando unas vueltas por el olivar. Gracias. Bien, vamos a ir analizando entonces, ¿no?, las respuestas de los encuestados por Aura. A ver, vamos por partes. Primero, como decía, ¿no?, el doctor Guillermo Lat, o sea, nadie en su vida puede decir que no ha mentido nunca. Claro. ¿No? Como usted decía, de una conversación, 3 palabras que decimos son mentiras, ¿no? Pero ¿cuándo ya se puede catalogar a una persona como mitómana? Bueno, lo que acabamos de ver es bastante claro. Hay toda una gama de conductas, desde las normales hasta las patológicas. Cuando una conducta de un mentiroso se convierte en una patología y por tanto debe ser vista de un punto de vista psicológico o médico. Cuando no puede este individuo funcionar adecuadamente, socialmente, académicamente, cuando hay sufrimiento, en otras palabras. Aunque por lo general estas personas no sufren, ¿no?, porque tienen cierta compensación en lo que encuentran como respuesta social, ¿no? Pero el que haya ya una discrepancia entre la capacidad innata que tiene un ser humano para desempeñarse en varias áreas y no poder conseguirlo, ¿no?, que es a lo que tiene todo mitómano, eso ya podríamos considerarlo como una patología que busca o que debe solucionarse. A ver, Nora, O sea, tal vez un poquito, de modo un poquito más fácil, más sencillo, porque a veces nos cuesta identificar conceptos, ¿no? O sea, quien no puede dejar de hacer algo, ¿no?, tiene un problema, pues. O sea, si una persona no puede parar de mentir, no puede abstenerse de mentir, no puede detenerse en su mentira, estamos ante un trastorno, ¿no? Ahí es patológico. Ahora, escuchamos a varias personas que han sido encuestadas. Todas admitían que en su momento pues habían dicho una mentira, por ahí la habían exagerado u otra cosa, ¿no? El mitómano, cuando tú le preguntas, ¿eres mentiroso?, te dice sí, o sí he mentido en algún momento, o siempre dice, no, yo no miento, yo digo la verdad. Puede decir verdades de vez en cuando, un mitómano. Pero me refiero, él dice, no, sí, yo miento o he mentido. O sea, a eso es, ¿lo dice o no lo dice? ¿Se lo puede reconocer? Por ejemplo, en una personalidad de tipo narcisista, ¿no?, podríamos esperar que te diga, sí miento, sí he mentido, porque lo toma como una especie de, bueno, yo miento y te miento a ti porque tú te lo mereces, pues, ¿no?, porque yo soy superior a ti. En una personalidad histriónica más bien, probablemente te digan no, porque lo que el trasfondo es obtener el reconocimiento de las otras personas, estar en el centro de la atención, ¿no?, y para eso utilizan a su mentira. En una personalidad, por ejemplo, infantil, no va a saber identificar si miente o no miente porque tiene un problema para identificar qué cosa es la realidad y qué cosa es la fantasía, ¿no? En una personalidad borderline, por ejemplo, ¿no?, la razón para mentir va a ser obtener gratificación, autoestima, verse mejor ante sí mismo y mostrarse mejor ante los demás. Entonces podría ser que te diga sí miento o no miento, dependiendo de la situación y de lo que quiera conseguir, ¿no? O sea, entonces hay que ver de qué tipo de personalidad estamos hablando cuando estamos identificando el síntoma de la mitomanía, ¿no? Y ahora aquí hablando de tipos de personalidad, es posible algo que puede sonar contradicción, ¿no?, que una persona que tenga baja autoestima puede ser narcisista al mismo tiempo. ¿Doctor? Sí. A ver. Acuerdo total. ¿Es posible? Es posible, indudablemente.
¿no? Y la gente se puede pensar, ¿pero cómo? Si una persona que es narcisista se cree superior a las demás. Pero ahí está la clave. Estos individuos no son conscientes de cómo funciona su mente. Y no son conscientes de que esta forma de interactuar con los demás es un mecanismo para poder defenderse del meollo de su psicología, que es fundamentalmente de una baja autoestima. Muy bien, qué interesante realmente son los temas de salud mental, ¿no? Menos mal, en Junta Médica todos los viernes los vemos. La mitomanía puede estar presente en otros problemas mentales como el trastorno límite de la personalidad, bipolar o esquizofrenia. Incluso es frecuente en las adicciones. ¿Se podría considerar que alguien que es mitómano es un adicto a mentir o no? Algunas personas pueden llegar a ser adictos a mentir, entre comillas, porque hay una intensa gratificación, ¿no? Emocional cuando uno miente y no es descubierto, ¿no? Y sobre todo si esto produce cierta ganancia para el mentiroso, ¿no? Si esto lo va replicando en las siguientes interacciones con otros seres humanos, pues indudablemente va a seguir en la búsqueda de lo placentero que significa el mentir y va a convertirse en una adicción, diríamos. Hay algunas teorías que justamente explican esto, ¿no? O sea, dicen que antes de iniciarse la conducta de la mentira, ¿no? Hay una fase previa o prodrómica, le llaman, de mucha tensión. Se dispara una especie de angustia muy grande, muy fuerte. Entonces, al realizarse la conducta de la mentira, esto baja, la angustia baja, ¿no? Entonces, ¿qué es un poco lo que hay detrás del fenómeno de las adicciones? ¿No? O sea, cuando uno no consume su droga, está muy angustiado, ¿no? Entonces la consume para bajar su angustia momentáneamente, porque ya sabemos que eso es una trampa, claro. ¿no es cierto? Pero hay teorías que explican justamente de esta manera también este trastorno de la mitomanía, ¿no? ¿Y cuál es el fin realmente que persiguen los mitómanos? ¿Es cierto que ellos persiguen un fin más bien intelectual, de reconocimiento, de éxito, a diferencia de, digamos, un mentiroso común y corriente? Sí, el mentiroso común y corriente por lo general busca verse libre del castigo, ¿no? O de alguna obligación, ¿no? El mentiroso compulsivo, el mentiroso patológico, lo que busca es el reconocimiento público, sea como víctima o sea como héroe, ¿no? Entonces, el encontrar este tipo de conductas puede explicar lo que está en el fondo, lo que está detrás de lo que le impulsa a esta persona a mentir, ¿no? Y eso podría ayudar a diferenciar la mitomanía, ¿no? De la mentira común y corriente. Ahora, hay que diferenciar también, es muy importante, ¿no? La mentira o el engaño, o sea, es una cosa que hay que diferenciarla bastante de la mitomanía, ¿no es cierto? De este trastorno mitómano. Porque nosotros estudiamos que la mentira, la conducta de la mentira y el engaño aparece, ¿no? En donde hay un ambiente muy violento alrededor del sujeto, de la persona, ¿no? O sea, a lo largo del desarrollo del niño, por ejemplo, ¿no? Si el niño vive en un entorno en donde hay mucha violencia, va a mentir para evitar justamente lo que el doctor decía, el castigo, ¿no? La aversión contra él o ella, ¿no? Entonces, ahora, cuando van creciendo, también hay otra etapa en la cual, para evitar el juicio de sus pares, estoy hablando de la adolescencia concretamente, para evitar el juicio de sus compañeros, el rechazo de sus compañeros de su entorno, para sentirse aceptado y no rechazado, mienten muchas veces, ¿no? O sea, hay hasta películas que grafican esto. Mean Girls, por ejemplo, Chicas Pesadas, que todos hemos visto, ¿no? 1 y 2, ¿no? En donde un conjunto de adolescentes que están en una escuela secundaria, ¿no? Construyen una suerte de mentiras y cosas para traerse abajo, pues, a una de las líderes, pero al principio mienten para ser aceptadas por esas líderes, ¿no? Entonces hay que diferenciar, ¿no? Porque las razones por las cuales uno va mintiendo a lo largo del tiempo son diferentes, son esperadas en alguna situación, pero son totalmente diferentes a la conducta de mitomanía. ¿Y la mitomanía puede aparecer en la edad adulta? Aparece en la edad adulta. Se consolida. Se consolida. Pero no es claro. que de la noche a la mañana de pronto uno empieza a ser mitómano con 30 años. No, eso no. Claro, se requieren ciertas condiciones previas. Porque un mitómano no va a nacer de la nada. Claro. Nacen por lo general de un entorno familiar deficitario, en donde no ha habido la suficiente expresión de afecto hacia el niño en su proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, familias quebradas,
familias negligentes con el niño pueden de alguna manera crear en algún momento una predisposición a esta persona a mentir, ¿no? La identificación en el niño de que la mentira no es descubierta, de que la mentira puede otorgarle ciertas concesiones dentro de lo social, puede ser algo que estimule, ¿no?, la aparición posterior de un mitómano. Ah, ok, perfecto, entendido. Nueva pausa en Junta Médica, un ratitito nomás y ya volvemos. Bien, continuamos hablando de la mitomanía. ¿Hay varios tipos de mitómano? Sí. A ver, ¿cuáles son los diversos tipos que se pueden clasificar? Por ejemplo, el que posee una pseudología fantástica. En la pseudología fantástica, el individuo ha creado todo un sistema de mentiras que busca, como hace un momento mencionaba, el ser considerado un héroe o ser considerado una víctima. ¿Okay? Una forma alternativa es el trastorno facticio. El trastorno facticio busca identificar al individuo al que miente como paciente. No tiene ninguna enfermedad, pero inventa síntomas, crea síntomas, falsifica síntomas para buscar ayuda, ¿no?, médica y ser considerado como tal. Y finalmente hay un trastorno facticio por poder, en donde una madre con este desorden produce síntomas en su hijo, por lo general un lactante, para que sea visto por un pediatra, ¿no? Entonces, en este trastorno facticio se le inventa al niño o se le produce fiebres, se le produce heridas, erupciones, ¿no?, con la finalidad también de buscar ayuda. Entonces, estos diferentes tipos, sobre todo los dos últimos que he mencionado, son patrimonio de la psiquiatría. Ahí sí intervenimos. Los otros, el primero, el que mencionaba, el de la pseudología fantástica, por lo general tienen una implicancia social muy intensa, como los casos paradigmáticos que había mencionado. ¿Y cómo es el procedimiento una vez que ya se diagnostica esta mitomanía? El procedimiento para tratarlos, Ajá. bueno, como te digo hace un momento, difícil que una persona mitómana Claro. busque ayuda, ¿no? Si va a buscar ayuda es por presión de la familia o por presión de la judicatura, es decir, de un juez que está ordenando que se haga un tratamiento. El tratamiento no es farmacológico, no hay fármaco que cure a un mentiroso. El tratamiento fundamentalmente es psicoterapéutico, ¿no? Y esto dura bastante tiempo. Es un tratamiento duradero, evidentemente. Claro. Se tiene que identificar, por otra parte, los trastornos de personalidad que puedan estar explicando estas conductas, ¿no? O los desórdenes mentales asociados, ¿no? Que puede haber, o como mencionabas hace un momento, un trastorno bipolar, una depresión, algún desorden psicótico, Claro. ¿no? O problemas en la personalidad como el borderline, el narcisista o el antisocial, o el histérico finalmente, que son las formas más frecuentes de presentación. Yo quería también decir que de modo a veces sencillo encontramos que se les puede clasificar, ¿no? O sea, no sé, identificar en dos grandes tipos, ¿no? El mitómano que tiende más a lo vanidoso y el mitómano que tiende más a lo perverso, ¿no? Entonces, el que tiende más a lo vanidoso es el que está buscando su propia exaltación, el sentirse omnipotente y todopoderoso, respetado por el medio externo, etcétera, etcétera. Y la pulsión, es decir, la emoción que está detrás de esto, en realidad es el orgullo, ¿no? El deseo de reconocimiento. Pero en el caso del perverso, ¿no?, la emoción que está detrás de todo esto es la emoción de ira, la pulsión de rabia, de cólera, ¿no? Porque en este tipo de mitómanos perversos lo que vemos es una construcción, ¿no?, imaginativa de mentiras, pero que están dirigidas a hacer daño, ¿no?, a dañar al otro, ¿ya? A provocarle un grado de sufrimiento, de dolor. Entonces ahí podemos encontrar mitómanos que incluso recurren a levantar falsos testimonios. ¿Y esto lo hace con todas las personas que se cruzan en su camino? Claro, sí. O sea, si la pulsión predominante, es decir, el sentimiento que hay detrás de todo esto, es el de la rabia, de la ira, ¿no? Que obviamente tiene razones también y que se han ido construyendo a lo largo de su formación, en su desarrollo, ¿no?, desde su desarrollo infantil hasta la adultez, van a tender a esto, a hacer justamente esto, dañar al otro. O sea, a ellos no les importa si es su hermano, su familiar, su amigo, les da igual.
Así es. Ahora, también, qué Sobre todo en una complicado. personalidad antisocial o narcisista, ¿no? Ahora, qué complicado, por ejemplo, imagínense alguien que se casa con un mitómano, o que tú tienes un pariente, o sabes o eres consciente de que tu amigo, tu amiga tiene este problema. Pero si había... ¿Cómo lo abordas? Mira, había ¿Qué hasta haces? documentales, ¿no? En un canal de cable, en donde el programa decía con quién diablos me casé, ¿no? Porque en realidad la persona se casaba pensando que conocía a su pareja, pero luego del matrimonio, en la vida cotidiana, iban apareciendo una serie de rasgos totalmente desconocidos y hasta contradictorios, ¿no? Porque estas personas, como hemos dicho desde el principio, tienden a sostener esa mentira a Claro. lo largo de los años y a lo largo del tiempo. Hasta el final, ¿no? Sí. Entonces ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? No, primero que hay que identificar, uno tiene que aprender a identificar la mentira, ¿no? O sea, si uno quiere sobrevivir, tiene que identificar con quién está uno relacionándose adecuadamente. Uno tiene que aprender, por tanto, a descubrir las mentiras y a decirlas, a señalarlas, porque es lo correcto. En una interacción de cualquier tipo y sobre todo en una relación amorosa, pueden haber mentiras, indudablemente, pero las que implican el mantenimiento de la relación no pueden ser aceptadas, no pueden ser toleradas. Entonces, el que descubre al mentiroso que con sus mentiras está destruyendo la relación, tiene que ayudarlo a identificar y decírselo apropiadamente. Ahora, Y eso puede generar también, digamos, que esa persona al final se quede solo. Sí, Es lo claro. más Porque frecuente. imagínate, alguien va de boca a boca diciendo, oye, esta persona tiene este problema, es mentirosa, ten cuidado, y al final, cuando acaben descubriendo que es verdad, nadie va a querer estar con esa persona. Por supuesto. Desde el enfoque psicodinámico, de la psicología psicoanalítica, o sea, nosotros estudiamos que en el caso de la mitomanía hay una deficiencia en la conformación, la construcción de una parte de la personalidad que se llama el yo, ¿ya? Entonces, parte de lo que es justamente el trabajar con esta persona para ayudarla en la medida de lo que se pueda, es ayudarla a construir ese yo. Ahora, ¿por qué este yo no se ha construido bien a lo largo del tiempo? Volvemos en este caso a los cuidadores, a la familia, a su entorno, ¿no? Probablemente los padres, los familiares, los cuidadores, ¿no? No fueron buenos modelos, y no solamente eso, sino que no validaron, ¿no?, la personalidad, las características de este niño en crecimiento cuando este niño demandó validación. Es decir, no lo miraron desde lo sano, desde lo bueno, no lo construyeron, ¿no?, en fortalezas, en límites, ¿no?, en lo que es realidad y fantasía. Entonces, parte del trabajo es ayudarlo justamente a hacer esto. Muy bien. Pausa nuevamente en Junta Médica. Ya llega Luigi Gambarini de Tiempo Libre para... ¿Qué nos habrá traído hoy día? ¿Un juego? Luego lo sabremos después del corte. Y está Luigi Gambarini con nosotros. Bienvenido al programa de nuevo. A ver qué nos has traído el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengo otra dinámica para la casa, para las familias, para darle más herramientas a los padres. Esta dinámica en particular sirve para mejorar la comunicación, para que se conozcan más los integrantes de la familia y para que los niños quizás no tengan la necesidad de llamar la atención tanto porque la tienen en un tiempo de calidad con los padres. Se llama telaraña. Son con cosas muy fáciles que puedes encontrar en la casa. Una lana, ¿no? Una lana de cualquier color, en este caso traje rojo para que resalte. Sea visible. Sí, sea visible. Entonces yo voy a lanzar una pregunta al aire. Por ejemplo, dos cosas que te gusten mucho hacer. Por ejemplo, yo digo, a mí me gusta mucho el fútbol y las películas. Y lanzo la lana. Y me quedo sosteniendo una punta. Ok. Entonces, tú también ahora di dos cosas que te gusten mucho hacer. Pues aunque no lo crean, a mí me gusta mucho comer, Ya. aunque no parezca. Y dormir bastante. Perfecto. También. A ver, ahora se lo mando a Nora. Tienen que acordarse lo que vamos diciendo porque después va a haber un Ahí está. pequeño examen. Ajá. A ver, dos cosas que me gustan mucho: hacer deporte Ya. y ver YouTube. Nah. Perfecto. Los virales, sobre todo, dice Nora. Muy bien. Se resiste Claro, la puedes Luigi desarmar. la telaraña. A mí me gusta mucho escuchar música y leer. Muy bien, Perfecto. música y leer. Ajá. Perfecto. Ahora, otra pregunta. ¿A qué lugar del mundo te gustaría visitar? Tu próximo viaje, ¿a dónde? Si podrías elegir cualquier lugar. Yo iría a Bruselas. Justo mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos se ha mudado ahí y me gustaría ir. Ya, yo me iría a Tailandia.
Tailandia. ¿Por qué Tailandia? Las playas, Sobra la pregunta, las creo que playas. el paisaje, la playa, la Muy bien, gente. perfecto. Yo me iría a Roma. Roma. Muy bien. ¿Se puede repetir? Porque yo también Por me iría a supuesto. Bruselas. Me iría a Brujas. A Brujas, ¿no? Perfecto. Sí, porque en Bruselas tampoco hay mucho que ver, ¿no? Pero en mi caso es para visitar también, ¿no? Claro. A mi amigo. Muy bien, ahora, ¿de qué plato o qué comida tienes antojos hace tiempo y no comes? A ver, yo estoy con antojos de choritos a la chalaca, por ejemplo, hace tiempo. Y lo lanzo por acá, a ver ahora. No. Yo un lomo saltado. Muy bien. Yo di un lomo saltado también, pero con tacu-tacu. Uy, lo hemos saltado con taco. A ver, no. Ahí va, ahí va. ¿Tiene que ser comida salada o puede ser postre? Cualquiera, postre también puede ser. ¿De qué tienes antojo? Entonces, de un pay de limón. Un pay de limón, perfecto. Y verdad, como ya se acabó la lana, ahora lo que vamos a hacer es... Primero, miren la telaraña, cómo queda, qué bonito que quedó. Y se le puede preguntar Parece a los una cometa, integrantes de la ¿verdad? familia, Sí. parece. Tiene la forma de una cometa. Doctor Guillermo, ¿qué puede significar esta telaraña para ti, en este caso? Para usted. Todos estamos conectados. Estamos De alguna conectados. forma, a través de nuestros gustos. Muy bien, Paola. Así es, ¿no? Lo que decía el doctor, estamos conectados, estamos todos en el mismo entorno, compartiendo. Muy bien, es muy importante a los niños hacer esas preguntas, ¿no? Que puedan hacer analogías y puedan darse cuenta que son parte de un todo, de una familia, ¿no? Doctora, ¿qué podrías agregar quizás? ¿Qué significa esta telaraña? ¿Qué? Que entre todos podemos formar cosas interesantes. Genial. No es una telaraña, tiene un sentido. Todo tiene un sentido. Perfecto. Así es. Y ahora vamos a ver si nos hemos escuchado. Por ejemplo, la última pregunta fue de la comida, ¿cierto? Sí. Yo me acuerdo que a ti te provoca mucho un pay de limón y te la devuelvo. Y le puedes ir enrollando de poquitos. Ya. ¿Quién te dio el último hilo? A ver. Fue Paola. A ver, A ver. Paola. ¿Qué le provoca a Paola? Creo que Paola, tú querías un lomo saltado con tacu-tacu. Ahí está. Y lánzalo, perfecto. Ahí está. A ver, ¿yo a ti o al doctor? Al doctor, el doctor. El doctor era fácil porque quería lo mismo que yo, pero sin el tacu-tacu. Pero sin el tacu. El lomo saltado. Medio plato. nomás. Muy bien. A ver, ¿qué me provoca a, A ver. mí? Unos choritos a la chalaca. Perfecto. Es de buena memoria, ¿eh? Te veo Sí. buena memoria. A ver, vamos Y, a eso ver. y aparte, si al comienzo saben todos que tienen que va a haber preguntas, Ajá. van a estar todos prestando más atención, ¿no? Claro. Después seguimos, primero fue con el viaje, ¿no? Brujas y Bruselas. Sí. Muy bien. Y suelto acá. No importa que no se... No importa. Que sea Ya. bolita como sea, no importa. Al doctor le gustaría ir a Roma. Muy bien. Así es. ¿Sí? Sí. A Paola le gustaría ir a Tailandia. Correcto. Ajá. Y a Luigi tiene ganas de ir a Bruselas a visitar a su Muy amigo. bien, Muy bien. Y ahí vamos La desarrollando pregunta anterior telaraña, era ¿no? qué le gustaba hacer, ¿no? A cada uno. ¿A quién me lanzó a mí? El doctor que le gustaba leer y... Uy, y hacer ejercicio. No, no, era no, no, leer no. y... A ver, Vale soplar un poco, a ver. Leer y escuchar música. correcto. ¿Qué música te gusta escuchar? Música clásica. Música clásica, genial. Que a la, Me imaginaba. Sí, ahí a la autora le gusta hacer deporte y ver YouTube. YouTube. Videos Virales. Los virales, los virales. A Paola le gustaba dormir y comer. Muy bien. Tacu-tacu con lomo saltado. Ya, más claro agua. Y a Luigi le gustaba ver películas y el fútbol. Muy bien, Ahí genial. está. Muy bien. Y esto se puede complementar con otro tipo de preguntas, ¿no? Quizá cosas más puntuales de cómo le fue en el colegio o qué van a hacer la próxima semana, de sus planes. O pueden contar algo que les hubiera gustado que hayan hecho diferente o mejor en la semana para que también vean que sus papás también pueden haber cometido un error y no hay problema, ¿no? Se aprende de eso y así lo pueden direccionar a lo que deseen de acuerdo a las necesidades y puede ser más grande la lana y hacer más Claro, así preguntas, generar ¿no? una gran telaraña. Claro, ¿qué realmente, pregunta, por ¿no? ejemplo, le gustaría hacer? ¿Qué harían en sus casas con sus hijos? O... ¿Qué les gustaría hacer el fin de semana, por ejemplo? ¿No? Ujú. O, por ejemplo, ¿qué es lo que te gustaría comer al día siguiente? ¿Qué te ¿O qué gustaría te provoca quizás? Y por ejemplo, Claro. imagina que muchos en la familia y el sábado, ahí, tacu-tacu con lomo saltado. Entonces, Exactamente, ya invitamos a sabemos qué Paola. quería. Pero no vale decir la respuesta, no sé. No sé No, nada, claro, alguien, claro, ¿no? claro, Ujú. claro. Tiene que tener ahí una Por respuesta ejemplo, doctor, concreta. ¿qué se le ocurriría agregar a usted? ¿A dónde quisiera ir a pasear el fin de semana?
Interesante, interesante. Vamos cerrando. Bueno, Luigi, como siempre, muchas gracias por haber venido al programa. Luigi siempre nos trae unas dinámicas súper buenas y muy sencillas que todos nosotros podemos realizar en nuestra casa. Ya han visto esa de la telaraña, ¿no? Sirve muchísimo para armar conexión entre los miembros de la familia y generar un entorno muy sano, justamente para evitar algo como la mitomanía. ¿Cuáles serían las conclusiones finales de nuestro tema del día? Uno tiene que estar preparado a encontrarse con una persona mentirosa. Tiene, por tanto, que saber identificar a quien miente, ¿no? Y si estas mentiras van más allá de lo legalmente sostenible, tiene uno que inclusive denunciar este tipo de cosas. Bien, Nora. Y mi conclusión sería que, o sea, ya sabemos que este trastorno existe. Y también sabemos que el que exista o no depende de la formación que nosotros le demos a nuestros hijos en nuestro entorno familiar. Entonces hay que tratar de educar correctamente, con límites, moralmente, éticamente, ¿no? Muy bien. Luis, has aprendido todo sobre nuestro tema del día, muy ¿no? atento, sí. Y a jugar en casa bastante para que no pasen estas cosas. Por supuesto, claro que sí. Se nos acabó nuestro viernes de salud mental. Ya saben, el lunes volvemos con fuerza hablando de más temas aquí en Junta Médica. Gracias, Ciara y Toquequis. Se quedan, ya lo saben, con la programación de TV Perú. Chao.